El día de hoy vamos con un pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 2. Y el versículo favorito de esta hermana en concreto es el versículo número 10, pero vamos a leer, evidentemente, el versículo 8 al versículo número 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y vamos a ponernos en pie, señal de respeto. Esto lo escribió Juan. Dice así la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Puedes tomar tu asiento. Ok, encontramos 4 puntos en este pasaje, 4 cuestiones importantes a tomar en cuenta. La primera de ellas, o el centro de todas estas, es la importancia de ser fiel al Señor hasta la muerte. Y déjame decirte que meditando en este pasaje se me han puesto los pelos como escarpias. A ver, ¿entendéis esa palabra? La piel de gallina, eso sí, ¿no? Al pensar lo que significa esto, porque es muy fácil decir yo soy fiel hasta la muerte. Otra cosa es serlo, ¿no? Es muy fácil dar mi palabra, otra cosa es cumplirla, ¿verdad? Y en este caso, este ser fiel hasta la muerte no se lo estamos diciendo a cualquier persona, se lo estamos diciendo al creador de todo, al Dios de todo, al que nos ha dicho que tú sí seas sí y tú no seas no, al que ha dicho si haces una promesa, no tardes en cumplirla. Claro, si no me está diciendo al Señor, pero entonces me voy a ir a Irán, ¿verdad? Me voy a ir a Afganistán y allí voy a ser fiel hasta la muerte. Me voy a presentar a un ajano con una ametralladora y le voy a decir: Dios vive y Cristo es su Salvador. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Aunque, sabéis la historia, ¿verdad? De aquella iglesia en un lugar en donde los cristianos pues estaban más o menos perseguidos, y el pastor estaba predicando y de repente entran unos encapuchados. ¿La conocéis? Es real. Entran unos encapuchados con ametralladoras, cierran la puerta. Allá había un grupito, pues las típicas mujeres de 70 años, después el otro grupito de 40, 30, había unos jovencitos por ahí, algunos niños con sus padres. Dice: pastor, un momento, todo aquel que sea seguidor de Cristo va a morir hoy. ¿Os imagináis? Yo estoy pensando en el pastor, lo que dice el pastor. El que no sea seguidor de Cristo tiene la oportunidad de vivir, que salga por esa puerta. Una mujer de 70 se levanta y se va, algunas de 40 y 50 cogen y se van, los padres con sus hijos: vámonos, cariño, ¿verdad? Se quedó el pastor y 2 o 3 personas más. Cuando ya están fuera, cierran la puerta, y aquel que estaba con la capucha y la ametralladora le dijo: pastor, se quita la capucha y le dice: puede continuar con el culto. Era una persona que estaba siendo perseguida y que la única forma de poder congregarse era estar congregada con personas fieles que realmente no iban a señalarles o a delatarles a aquellos que les perseguían. ¿Hubiera sido yo de los que me hubiera ido? Hubiera dicho a mis chicas: vosotras sí los que yo me quiero. ¿Qué hubiéramos hecho? Y es real, ser fiel hasta la muerte tiene que ver con la consagración que experimentamos en el momento en que vinimos a Cristo y conocimos su verdad. Ahora, como cristianos,
Ese compromiso lo vamos adquiriendo en nuestro devenir, en nuestro caminar. Es un compromiso que asumimos al principio, pero que va evolucionando en la medida en que desarrollo mi comunión con Dios. ¿O somos fieles desde el principio? No. Somos fieles en la medida en que conocemos a la persona y nos comprometemos con esa persona. El típico rollo de verano en que aparecen las películas en donde alguien conoce a la chica o conoce a un chico y empiezan a salir y después cada uno se va por su lado. Ahí no hay fidelidad ninguna. Simplemente han tenido un rollo, se han ido cada uno por su lado, no puede haber fidelidad. Ahora, si esas personas continúan esa relación, mantienen esa relación, se van conociendo más, evidentemente ese compromiso va a ir en aumento y va a acabar en una fidelidad. Porque va a haber una reciprocidad en donde cada uno se muestra compromiso el uno al otro, ¿verdad? Ahora, debemos de cuidar el amor que Dios ha traído a mi vida para que prevalezca por encima de cualquier circunstancia o de cualquier momento. Juan es el autor de este libro y cuando lo escribe, realmente, el otro día estábamos hablando, la traducción en castellano es Apocalipsis, pero seguramente la mejor traducción sería Revelaciones, porque en inglés de hecho es Revelación, y creo que en francés también, no lo sé, pero manifiesta muy claramente lo que el autor está manifestando, está transmitiendo, ¿verdad? Es algo que ha recibido directamente del Señor Jesús y que ahora comparte principalmente con aquellos cristianos judíos que necesitan escuchar este mensaje. ¿Por qué digo cristianos judíos? En principio cristianos y en especial los judíos. Juan, en el libro de Apocalipsis, está apelando o está llamando la atención a aquellos que se han convertido del judaísmo al cristianismo y que conocen lo que ha de acontecer en cuanto al reino venidero. Ahora, Juan está escribiendo desde la cárcel. Esto es interesante. Yo te puedo escribir desde mi cabaña en las Bahamas, que no tengo, pero te imaginas, y te puedo escribir, sé fiel hasta la muerte cuando tú estás sufriendo persecuciones. Hombre, me lo estás escribiendo desde las Bahamas, ¿qué me quieres contar? Estás ahí en tu hamaca escribiendo al atardecer con ese sol. Estupendo. No, Juan lo está escribiendo desde la isla de Patmos. Y está escribiendo desde una prisión. Punto número 1, y es muy interesante esto. Segundo punto, el contexto histórico en el que está escribiendo es interesante. ¿Quién es el emperador entonces? Es Nerón. ¿Y quién fue Nerón? Nerón fue uno de los mayores persecutores de los cristianos. Es el más sanguinario hasta la fecha. Llevó a cabo una masacre en la que los cristianos eran retenidos y llevados al circo romano para ser muertos de muy diferentes formas. Este emperador no dudó en matar a aquellos que tuvo a su alrededor, incluyendo a su propia familia, para hacerse con el poder de Roma. En su idea de agrandar su propio nombre, decide construir una ciudad que fuera su signo de gloria. Y para ello, decide prenderle fuego a parte de la ciudad de Roma para así poder llevar a cabo su proyecto. Pero no solamente le prende fuego, sino que acusa a los cristianos de haber prendido fuego a la ciudad. Tal era la dimensión, la maldad de este hombre. Imaginaros media ciudad en llamas, la cantidad de gente que murió, y el emperador a quien le estaban endiosando diciendo han sido los cristianos, han sido los judíos los que han prendido fuego a esto. Este periodo, por lo tanto, es un periodo de prueba de fe para aquellos que habían decidido seguir a Dios. Oye, es fácil seguir a Dios, ¿verdad? Aquí en España es fácil, dentro de lo que cabe. Sí, que te pueden decir loco, que te pueden decir tonto, que pueden, ¿vale? Que en un momento dado pueden intentar convencernos de algunas cosas, ¿vale? Pero no vamos a ir a prisión por predicar a Cristo.
Hoy en día no, en el tiempo de Franco sí, en la dictadura sí. Hoy en día tenemos la libertad. Es por eso que el Señor nos recuerda que hoy hay paz, pero mañana puede que haya guerra y haya persecución. Y lo que no hagas hoy, tal vez no lo hagas mañana. Si en el tiempo de libertad no lo hacemos, el predicar a Cristo, ser cristianos, no lo vamos a hacer en el tiempo de persecución. De hecho, mis padres, mis abuelos cuentan que las iglesias en el tiempo de dictadura se llenaron de verdaderos cristianos. Hoy podríamos decir lo mismo de nuestras iglesias. Juan, el que escribe esta carta, es el discípulo amado del Señor Jesús. Es el discípulo que realmente aparece como uno de los más cercanos al Señor. Y tal vez por eso es que Jesús le revela esto. Tal vez es por eso que dentro de los apóstoles Juan es el único que no ve la muerte de la misma forma que el resto. ¿Cómo vieron la muerte el resto de los apóstoles? Porque es muy bonito decir eran apóstoles de Jesús, pero estaban condenados a muerte. El propio apóstol Pablo dice precisamente esto, que constantemente respiraban muerte contra ellos. Y decíamos el otro día, no sé con quién lo hablaba, que hubo un grupo de hombres que hicieron voto antes para ver la cabeza de Pablo, para ver a Pablo muerto. Claro, pues seguro voto de ayuno, seguro que ellos murieron antes de ver esto, ¿verdad? Porque se respiraba muerte contra Jesús y contra todos sus discípulos. Así que lo que ahora Juan está manifestando tiene sentido para ellos. Ahora, ¿tiene sentido para ti? ¿Tiene sentido para mí? Debería de tener sentido. Juan estuvo mucho tiempo siendo compañero de Pedro en Hechos. Se nos habla de cómo ellos viajaban juntos. El ministerio de Juan fue enfocado a los judíos, ya que en Jerusalén pasó bastante tiempo predicando a Cristo. Ahora, la iglesia a la que va dirigida la carta es la iglesia de Esmirna. ¿Y qué ciudad era esta? ¿Qué ciudad es Esmirna? ¿Y por qué Cristo tiene la intención de escribir esta carta a los cristianos allí? Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas en estos capítulos bajo el nombre de Izmir, que todavía existe bajo el nombre de Izmir, la actual Turquía, unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. En el tercer viaje misionero de Pablo, el apóstol llevó allí el Evangelio y las primeras personas se convirtieron al Señor. Luego Juan se preocupaba activamente de esas iglesias. Así que tiene sentido que Juan sea el portador de este mensaje para esta iglesia. Esmirna era una ciudad comercial. Era una ciudad en la que estaba al final del camino que seguía al valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados y encontraba una salida a través de su puerto. Es decir, una ciudad próspera. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Esmirna, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. Pero ¿qué se dice de los cristianos en Esmirna? Que eran pobres. Era una ciudad rica y sin embargo los cristianos se nos mencionan que eran pobres. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Adoraban al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, se llamaba la calle de Oro, había magníficos templos a Cibeles, Apolos, Esculapio, Afrodita y un gran templo para Zeus. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba muriendo y el verdadero enfoque estaba en la adoración al emperador romano. Una idolatría sin igual. El nombre de Esmirna en griego es mirra. Y mirra, si lo recordamos, es el símbolo del sufrimiento y de la muerte. Así que si piensas en Esmirna y consideras el significado de su nombre y el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia, tiene sentido que el Señor les esté diciendo esto.
La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada. Fue profético el acto de entrega de mirra del rey del Oriente al recién nacido Salvador del mundo. La mirra declaraba que Jesús era el siervo sufriente. Y ya en la cruz, Jesús rechazó el vino con mirra que hubiera aliviado sus sufrimientos. Así que el que es mirra haya quedado hasta nuestros días, proféticamente parece indicar el hecho de que habrá sufrimiento en la iglesia y en este mundo hasta el final del mismo, tal y como lo conocemos. Y por eso el Señor Jesús nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, no cualquier aflicción, aquella que tiene que ver con seguir a Cristo. Porque ¿qué pago le dieron a Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, por predicar la palabra? La muerte. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5? Bienaventurados sois si por mi nombre, a causa de mí, sois vituperados, perseguidos, maltratados, incluso llevados a la muerte, con mentiras y todo lo demás. Bienaventurados sois. Ese sería el preámbulo, la introducción, para poder entender un poco sobre este pasaje. Pero, fijaros, el versículo 8 es clave, porque el versículo 8 nos hace una descripción de quién es Dios. Y nos dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El primero y el postrero. Es decir, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y hoy vive. Es una declaración que como cristianos podemos abrazar, de que más allá de cualquier sufrimiento, el que nos dice esto ha vencido a la muerte, el que nos dice esto vive por los siglos de los siglos. Y esa es mi esperanza, que aquel que vive y reina en mi vida para siempre. Amén. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Cristo se presenta a sí mismo con el título que le caracteriza. Cristo, el que dio su vida en la cruz y resucitó, son títulos que le pertenecen solamente a Él y que nos ofrece a nosotros, porque dice la palabra del Señor que vamos a resucitar con Él. Amén. Que la muerte ya está vencida. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? Su vida está la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida. El que estuvo muerto y vivo, Jesús eligió este título de su aparición inicial a Juan para recordar a cada uno de los cristianos, a nosotros también, que ellos sirven al Señor, que servimos a un Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús y no puede detener a su pueblo. No puede detener a su pueblo. La obra, ¿sabéis? En misiones se dice que la sangre de un mártir, ¿sabéis lo que es? Es una semilla para nuevos cristianos, para nuevos creyentes, para nuevos mártires. Porque el testimonio de alguien que está dispuesto a dar su vida por la verdad sirve para que otros estén dispuestos a hacer lo mismo. El que tiene la primera palabra y la última nos habla de autoridad. Él es el primogénito de entre los muertos y el que resucitó para sentarse a la diestra del Padre, desde donde gobierna. Ahora, el versículo número 9 nos habla de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo conoce, que todo lo sabe. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. De nuevo el Señor declara que es totalmente consciente y sabedor de la obra de la iglesia de Esmirna. Y es consciente y sabedor de la obra, del trabajo que tú estás haciendo para Él, del cuidado que tienes de tu vida para servir de testimonio a otros. Él no es deudor de nadie y Él conoce tus obras. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza. Las obras de la iglesia de Esmirna eran conocidas de parte del Señor, y de su tribulación y de su pobreza en lo natural, aunque en lo espiritual eran muy ricos.
Cristo conocía no solo la tribulación, sino también su pobreza. Eran pobres por una sencilla razón, porque eran de Cristo. Y si hemos dicho que vivían en una ciudad idólatra, una ciudad que rendía adoración al emperador, y si el emperador estaba persiguiendo a los cristianos, ¿qué podía pasar con aquellos que vivían en aquella ciudad? Se añade a esa incertidumbre e inseguridad de ser perseguidos en cualquier momento, se añade el profesar la fe cristiana. Al profesar la fe cristiana eran despedidos de sus oficios y trabajos, venía el hambre y con frecuencia la persecución y la muerte violenta. De los cristianos primitivos se dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 10:34. ¿Qué tengo yo en la tierra? Solamente a Cristo. ¿Qué tengo yo en los cielos? Solamente a Él. Este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres. Aún hoy, esta es una forma común de persecución en contra de los cristianos. No nos tenemos que ir muy lejos. He hablado antes de la dictadura. Si tú no tenías la partida de nacimiento bautismal, no podías encontrar un trabajo, ni casarte, ni enterrarte. ¿Sabéis que había cementerios exclusivamente para evangélicos? Porque no podíamos enterrarnos junto con los romanos. Eso no hace mucho. Hoy en día nos lamentamos por tantas cosas, pero aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo estaban dispuestos a la propia pobreza, pero no renunciaron a la verdadera riqueza que es Cristo. Y esta era la realidad de aquellas gentes en aquellos tiempos, cuando el Evangelio se hacía paso en medio de un mar de paganismo, idolatría y brujería. ¿Difiere mucho de lo actual? Han cambiado los nombres, pero la brujería, los ídolos y todo lo demás sigue existiendo. Sigue igual. Sigue igual. Por otra parte, qué lejos está la realidad de aquellos primeros creyentes y de su vivencia de sacrificio y entrega a Cristo, de todos estos de hoy en día que solo buscan el Evangelio por su propia comodidad, confort y bienestar personales. Qué lejos está la enseñanza y vivencia de los apóstoles de toda esa enseñanza actual que apela al confort del cuerpo, haciendo abusivo el énfasis en el bienestar material por encima de todos los demás. Existe una promesa en la Biblia que en muchos sectores raramente se enseña porque se opone frontalmente a su mensaje. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiero paz? Ok, acomódate al ritmo de este mundo, sigue las corrientes de este mundo, no pleitee por nada que tenga que ver con lo que va en contra de Dios, o más bien en contra de este mundo, y sigue tu camino. Pero sin embargo, 2 Timoteo 2:12 nos habla que cuando el cristiano vive conforme al Evangelio, la persecución puede ser síntoma de una vida consagrada a Cristo. ¿Estamos siendo perseguidos por Cristo? Por consiguiente, si no padecemos algún tipo de persecución, deberíamos de preguntarnos si nuestra vida es de auténtica piedad en Cristo Jesús. La tribulación nos ayuda en nuestra consagración a Cristo. Es la universidad de la adversidad. Ese es el mejor instituto bíblico que existe. A mí no me enseñaron en el seminario lo que significa crecer en medio de la adversidad. A mí no me enseñaron lo que significa una división. A mí no me enseñaron lo que significan las amenazas. A mí no me enseñaron lo que significa la traición.
A mí no me enseñaron lo que significa dar tu vida por otros y que otros se quieran aprovechar de ti. Sin embargo, eso lo he aprendido en la adversidad que el Señor me ha permitido vivir para que pueda ser probado en mi fe y comprobar si soy o no soy un verdadero seguidor de Cristo. El versículo 9b nos dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los de Esmirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de falsos creyentes, de falsos hombres y mujeres de Dios. Solo eran de nombre siervos de Dios, pero en realidad eran servidores de sí mismos y por tanto miembros de la sinagoga de Satanás. ¿Os recuerda lo que el Señor Jesús le dice a los fariseos? No solamente les llama sepulcros blanqueados, el propio apóstol Pablo lo mencionará también, sino que dice: estos son sinagogas de Satanás. Y nuevamente nos lo recuerda aquí, porque es necesario que el trigo crezca con la cizaña, y es necesario que seamos probados en todo, incluso con aquellos que, pensando que son hermanos en Cristo, no lo son. Los aludidos en la carta eran judíos solo de nombre, y posiblemente judaizantes, numerosos en aquel tiempo, y curiosamente, hoy están resurgiendo. Eran y son judaizantes. Sus enseñanzas estaban basadas en parte en la ley y en parte en la gracia. Una salvación parcialmente por gracia y parcialmente por obra. Pablo reprende esta doctrina, llamando a estas enseñanzas diferente evangelio, y al que lo predica anatema. Hoy en día, este tipo de persecución, la interna, promovida por falsos hermanos, es muy común, muy dolorosa, porque sabe a traición. No hay nada más doloroso que saberse traicionado por las personas a las que amas. No obstante, la Biblia describe a lo que parecen que son, pero no son, de esta manera: falsos apóstoles, obreros fraudulentos. No olvidemos que son falsos hermanos en la fe, porque no sirven al Señor, sino que se sirven a sí mismos. En la medida en que se sirven a sí mismos, sirven a Satanás. Además, está la gente, los agentes infiltrados que siguen órdenes. Los de Esmirna habían gustado la persecución, tanto desde afuera como desde adentro. Pero a diferencia de los de Éfeso, de los versículos anteriores, no se habían amargado y consecuentemente no habían perdido el primer amor. Por eso el Señor le da ánimos a la iglesia de Esmirna. Fíjate que es la única iglesia a la que el Señor no le recrimina absolutamente nada. El resto de las iglesias a las que el Señor se presenta, las otras 6 iglesias, les dice: tengo contra ti que has perdido el primer amor, tengo contra ti que has dejado que prolifere tal. A estos no les incrimina en nada. ¿Por qué? Porque permanecieron fieles. ¿Y sabes cuál es una de las características o una de las cosas que hace el Señor con los que permanecen fieles? Les da aliento, les da ánimo, los motiva para seguir adelante, para que no desfallezcan, para que continúen, y les da una promesa, les da un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Una profecía, algo que está por venir, algo que se va a cumplir más adelante en el futuro. Y fijaros lo que dice el versículo número 10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dale un aplauso al Señor por ello. Dios es bueno. No temas en nada lo que vas a padecer. No les está diciendo ese mensaje fresa, ese mensaje de Barbie, de todo va a estar bien, todo es maravilloso, todo es estupendo. Hoy vinimos con Barbie aquí a la iglesia. Barbie Pocahontas. No nos está regalando los oídos. Nos está diciendo: tú vas a ser fiel a mí a pesar de las pruebas. Y las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir a tu vida. Vas a ser confrontado en tu fe. ¿Por qué? Porque eres un verdadero hijo de Dios. Y allí donde hay luz, allí donde estás tú, las tinieblas te acechan y vas a ser probado.
Pero dice el Señor, no temas. No temas. Mira, quiero empezar con esta parte. Muchos dicen 10 días. Y muchos quieren verlo de forma literal, como que son 10 días realmente. Ok, si son 10 días, tiene un principio y tiene un final. Y a eso se está apuntando. No está apuntando tanto a que vayan a ser 10 días de aflicción, porque estoy seguro que cada uno de nosotros hemos vivido más de 10 días de aflicción. ¿O no? Entonces, ¿se cumple la palabra o no? Se cumple tanto en cuanto no está refiriéndose a 10 días reales o 10 días con sus 24 horas, sino que se está refiriendo a que va a tener un principio y va a haber un fin. Y eso nos trae consuelo. Y la sabiduría popular lo dice de esta manera: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que nos está apuntando precisamente a esto. Vamos a ser perseguidos cruelmente, vamos a ser instigados, vamos a padecer, vamos a incluso a llegar a la muerte por Cristo. Porque tú puedes decir hoy, no, yo no voy a llegar a la muerte por Cristo. Tú no lo sabes. Pero si Dios tiene determinado que mueras a causa de Cristo. Por eso yo te decía que se me ponía la piel de gallina. Porque yo quiero vivir hasta los 100 años, por lo menos. Mi mujer a lo mejor no. No digo, mi mujer a lo mejor no quiere que yo viva hasta los 100 años. Imagínate aguantarme 100 años. No hay mal que los 100 años. Mi cuerpo que lo aguante. Pero, ¿y si ese es el fin de mi vida? Si es el fin de mi vida, el Señor te está diciendo hoy, no temas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Los 10 días citados, he dicho, no se refieren a 10 días literales, aunque los historiadores hablan de que la 10ª persecución puede ser la de Diocleciano en ese tiempo, que fue más cruel y duró 10 años. El Señor les insta a no temer el padecimiento y de ser fiel hasta el extremo de morir, porque iban a recibir la corona de vida. Debemos de ser probados. Mira, si este ataque vino del diablo, entonces, ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque? Porque el Señor nos ha dado autoridad contra las fuerzas de Satanás, contra el maligno, en el nombre de Cristo. Porque Dios tiene un propósito con sus aflicciones y así Él lo permitió. Dios usa las aflicciones para purificarnos. 1 Pedro 1, 6 al 7. Para hacernos como Jesús. Romanos 8, 17. ¿Por qué? Porque vamos a padecer hasta la muerte como lo hizo Cristo. Para que seamos verdaderos testigos de Él en todos los siglos. La sangre de los mártires ha sido, como he dicho antes, la semilla de la iglesia. A los santos de Esmirna no se les dio una palabra sobre cómo ganar amigos y personas de influencia. No tenían testimonio de cómo la fe les hizo alcaldes a un alcalde de Esmirna. No había una promesa de liberación de la tribulación, de la pobreza y de los ultrajes. De hecho, les dice, lo peor está por venir. Oh Señor, no seas tan cruel conmigo. Sin embargo, vemos a los apóstoles y dice que cuando son metidos en la cárcel, iban gozosos. El loco, iban contentos. ¿Por qué? Porque sentían que estaban sufriendo los mismos padecimientos que Cristo, y eso para ellos era una honra. Porque estaban cumpliendo con lo que el Señor les dijo cuando en Mateo 5 les dijo, por mi causa vais a ser llevados a prisiones. Y ellos gozosos iban contentos a prisiones. Hasta cantaban himnos. ¿Os acordáis del apóstol Pablo en Filipo cantando himnos ahí con el cepo? Qué incómodo, ¿verdad? El cepo, ¿sabéis cómo era? La posición que tenían era sentados en el suelo y era un cepo que cogía la muñeca, pero también cogía los tobillos. Así que era una posición que no solamente te impedía moverte, sino que causaba dolor, porque pasaban tiempo en esa misma posición. Y en esa situación, ellos están cantando alabanzas. ¿Cómo puede vivir alguien tal sufrimiento y sin embargo alabar el nombre del Señor?
Porque dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, gloria a Dios por ello. Somos probados. Dios está interesado en que seas probado. A lo mejor no tenemos la misma oportunidad de sufrimiento que los cristianos de Esmirna, pero podemos tener un mismo corazón, su mismo corazón. Puede ser que nunca tengamos la oportunidad de morir como mártires, pero podemos vivir una vida de mártires. No obstante, muchos cristianos evaden la persecución de cualquier tipo al conformarse tanto al mundo que llegan a ser cristianos sin distinción. Este no era el caso de los cristianos de Esmirna. Ellos fueron probados y pasaron la prueba. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Jesús no tiene una palabra de reprensión, hemos dicho, o de corrección para los cristianos en Esmirna. Todo lo que Él tiene es la promesa de una corona y el ánimo a que sean fieles hasta la muerte. Ahora, ¿qué corona es a la que se refiere aquí? Hay dos tipos de coronas. La de la vida eterna tiene que ver precisamente con esa vida eterna. Una corona que tiene que ver con una celebración. No la del matrimonio, en el contexto de los matrimonios, en donde se les ponía una corona simbolizando la unión del hombre y de la mujer, sino aquella corona que se les entregaba a aquellos que habían vencido en una carrera en las Olimpiadas. La que recibía como trofeo aquel que había llegado primero a la meta. Y Jesús mira a los cristianos como ganadores que merecen ese trofeo. Mira, yo no sé si tú has ganado algo alguna vez en tu vida. No sé si has ganado un trofeo, una medalla, una chapita, un pin. Pero déjame decirte que el Señor tiene reservado para ti el mejor trofeo. La corona de vida que Él te dará el día en que estés en su presencia. Amén. Un aplauso, Señor, para Dios. Así que me espera una corona, sé a dónde voy, sé con quién voy, de qué he de temer. Porque la segunda muerte no me sobrevendrá, no vendrá a mi vida. La segunda muerte se refiere a aquella que van a sufrir todos aquellos que estarán sin Cristo, sin Dios, por la eternidad. ¿Os acordáis la historia de aquel pobre hombre? Al que, por cierto, de todas las parábolas, por eso muchos dicen que puede que no sea una parábola. En las parábolas el Señor Jesús no usaba nombres. Sin embargo, ahí usa un nombre, el nombre de Lázaro. No se menciona al rico porque no es importante, pero sí el pobre. Qué interesante esto, ¿no? Para el Señor no son importantes los ricos, son importantes los pobres en espíritu. Y tú, si eres pobre en espíritu, eres importante para Dios. Estos eran pobres y sin embargo eran más importantes para Dios que el propio emperador. ¿Te has dado cuenta de cómo obra Dios? Así que este Lázaro dice que después de todas las penurias que vivió en la tierra, subió al cielo y se encontró con su Salvador, con su Creador. Pero aquel que lo había tenido todo estaba en el infierno. Y dice que él veía lo que había en el cielo, veía a Lázaro y estaba pasando sed, porque dice que la segunda muerte tiene que ver con un lugar físico, el infierno, un lugar en donde la llama no se acaba, en donde el gusano está corroyendo, comiendo continuamente la carne de ellos. Y aquel hombre miraba aquello, decía: moja aunque sea tu dedo para darme de Dios. Esa segunda muerte no nos va a sobrevenir. ¿No te das cuenta? ¡Qué regalo tan grande! ¡Que matan mi cuerpo! Bueno, ya hemos dicho que si morimos donde muramos, ahí nos dejáis. Ni lo reclaméis. Esto es un envoltorio. Mi espíritu va con el Señor. Y yo tengo un cuerpo nuevo en donde tengo una melena. Bueno, no sé si la tengo, pero tengo un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo es para la eternidad y es con Cristo. Amén. Así que
no te lamentes. Hoy no tienes salud, no te preocupes. Hoy no tienes todo lo que necesitas, no te preocupes. Llegará un día en que no solamente tendrás lo que no tienes hoy, sino mucho más, porque hay un banquete preparado para todos aquellos que resistan hasta el final. Por cierto, el título de la predicación es Hasta el final. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Te invito a que te puedas poner de pie en este momento. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que podamos permanecer fieles a Él. Que seamos honestos con Él. Que entendamos, que consideremos y asumamos lo que ya tenemos de parte de Él. Tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y eso es suficiente para que yo permanezca fiel. Él dice la palabra del Señor que no muta, no cambia su parecer sobre nosotros. Lo que Él ha determinado sobre aquellos que son sus hijos, Él lo va a cumplir. Sus promesas hemos dicho que son sí y amén. Ahora, si Él no falla, si Él es fiel, debo de considerarme a mí mismo y preguntarme, ¿soy yo fiel con Él? ¿Soy yo fiel a sus promesas? ¿Soy yo fiel a su palabra? ¿Soy digno de ser llamado hijo de Dios? ¿Permanezco en Él? ¿Camino en Él? ¿Confío en Él? ¿Descanso en Él?
aquellos que dicen ser hermanos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, Dios, por tu palabra, que nos alienta, que nos consuela, que nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Señor,